Bendiciones, Dios los bendiga a todos. Bueno, espero de que estemos entendiendo la importancia de las emociones, de los afectos, y hoy estudiaremos los deseos, el creyente y los deseos. Los deseos ocupan la mayor parte de nuestra vida emocional, porque unen sus fuerzas con nuestra voluntad para rebelarse contra la voluntad de Dios. Nuestros innumerables deseos nos crean sentimientos tan confusos que no podemos seguir quietamente al espíritu. Estimulan nuestros sentimientos y son causa de muchas experiencias turbulentas. Antes que uno pueda librarse del poder del pecado, su deseo se une con el pecado para hacérselo amar y privarle al nuevo hombre de su libertad. Después de haber sido liberado de las manifestaciones externas del pecado, el mismo deseo le empuja a procurarse para sí mismo muchas cosas fuera de Dios. Y en tanto que la persona está todavía en el estado emocional, es controlada principalmente por su deseo. Y no es hasta que la cruz ha realizado su obra más profunda y el deseo de uno ha sido juzgado a la luz de la cruz que puede vivir plenamente en el Espíritu y para Dios. Cuando un cristiano permanece carnal, es gobernado vigorosamente por su deseo. Todos los deseos y ambiciones naturales o anímicas están entrelazados con la vida del yo. Son para el yo, por el yo, o bien según el yo. En tanto que se es carnal, la voluntad de uno no es cedida plenamente al Señor, y por ello retiene muchas ideas suyas propias. Su deseo entonces opera junto con sus ideas para hacer que se deleite en lo que quiere poseer y espera conseguir que sus propias ideas se realicen. Todo el deleite propio, toda gloria, exaltación, amor, compadecimiento propios y toda idea de la importancia propia surgen del deseo del hombre y hacen del yo el centro de todo. ¿Podemos imaginar algo que el hombre mismo desee que no esté enlazado a algún punto con el yo? Si nos examinamos a la luz del Señor, veremos que todas nuestras aspiraciones, por muy nobles que parezcan, no pueden escapar a los límites del yo. Todo es para Él. Si no son para su propio placer, entonces son para glorificarle. ¿Cómo puede vivir el cristiano en el espíritu si está sumergido en una condición así? Ahora, número 1, los deseos naturales del creyente. El orgullo surge de un deseo. El hombre aspira a obtener para sí mismo un lugar en que se sienta honrado ante los hombres. Toda secreta jactancia, presunción sobre la posición de uno, su familia, salud, temperamento, capacidad, destreza, buen parecer y poder procede del deseo natural del hombre. El insistir en la forma diferente en que uno vive, viste o come y el sentirse satisfecho en estas diferencias es también la obra de la emoción. Incluso el aprecio de un don que uno recibe de Dios como superior al de otros es inspirado por el deseo natural también. ¿Hasta qué punto el creyente emocional llega a desplegarse y exhibirse a sí mismo? Ama ser visto por los otros y ver él también. No puede mantenerse dentro de las restricciones de Dios, porque ha de tratar por todos los medios de ponerse en primer lugar, al frente. Es incapaz de quedarse escondido según la voluntad de Dios y negarse a sí mismo cuando está escondido. Desea que los demás le noten y cuando no es respetado debidamente, su deseo de amor a sí mismo sufre una profunda herida. Pero si le admira la gente, se siente satisfecho, le gusta escuchar voces de alabanza y las considera justas y verdaderas, intenta también elevarse a sí mismo en su obra, sea en la predicación o al cantar o al escribir o al predicar o al enseñar, porque su motivo secreto, su yo, le empuja y le hostiga. En una palabra, no ha muerto todavía al deseo de vanagloria, todavía está buscando lo que desea
y lo que le infla su ego. No es como dice Pablo en Gálatas 2:20, sigue viviendo en la carne. Una inclinación natural así hace al creyente ambicioso. La ambición surge por dar rienda suelta a nuestras inclinaciones naturales y deseos. Todas las ambiciones a esparcir la fama de uno, estar por encima de los demás y atraer la admiración del mundo vienen de la vida emocional. Con frecuencia en la obra espiritual, las aspiraciones al éxito, a obtener fruto, poder y ser útil, no son sino pretextos para la glorificación del yo. La búsqueda del crecimiento, profundidad y experiencia más nobles son a menudo una búsqueda de placer personal y admiración por parte de los demás. Y si seguimos el curso de nuestra vida y obra hacia atrás, a su fuente, podemos quedar sorprendidos al descubrir que nuestros deseos son el resorte que impulsa muchas de nuestras obras. ¿Hasta qué punto vivimos y trabajamos para nosotros mismos? Por buenos o dignos de alabanza y efectivos que sean el modo de vida y la labor de uno, o lo parezcan, si están motivados por la ambición, son juzgados por Dios. A pesar de todo, como madera, heno y hojarasca, una conducta y unos esfuerzos así no tienen valor espiritual. Dios considera la ambición de un creyente de tener fama espiritual igual de corrupta que el deseo de pecar. Si uno anda en conformidad con la propensión natural, va a considerarse bien a sí mismo en todo lo que hace. Pero a Dios le desagrada en gran manera ese yo. Ese deseo natural es activo igualmente en otros aspectos del andar de un creyente. Su vida anímica suspira por la conversación e intercambio con el mundo. Le impulsa a ver lo que no debería ver y leer lo que no debería leer. Y es posible que no haga estas cosas de modo habitual, pero con todo, debido a un fuerte impulso interior, algunas veces hace aquello que no debería hacer. El deseo anímico puede ser descubierto también en la actitud de una persona. Por ejemplo, su carácter de anímico puede observarse en sus gestos y actos, en la forma en que anda o habla. Indudablemente, se discierne muy fácilmente en sus palabras y hechos. Ahora bien, indudablemente estas son cosas pequeñas, pero todo el que fácilmente anda según el Espíritu se da cuenta de lo imposible que sería para él andar de esta manera. Aunque fuera impulsado a hacerlo por su deseo anímico, el cristiano necesita recordar que en los asuntos espirituales no hay nada demasiado pequeño para impedir su progreso. Cuanto más espiritual es una persona, más realmente se da cuenta de que está unida con Dios y que está en reposo. Pero cuando uno es impulsado por su vida natural, se vuelve muy pretencioso y lleva consigo un espíritu temerario y le gusta hacer cosas atrevidas con miras a satisfacerse a sí mismo y causar impresión en los demás. Hace ver que es maduro y sensato cuando en realidad es inmaduro en muchas de sus empresas, de lo que hace, y puede lamentar su pretensión más adelante, pero de momento se considera muy importante. Todo el que da curso a estos deseos no puede evitar el deslizarse del camino recto. El amor al placer también es una manifestación prominente del creyente emocional. Nuestra emoción no puede permanecer viviendo totalmente para Dios, porque va a rebelarse contra una entrega así. Cuando una persona acepta las exigencias de la cruz para que consigne su emoción anímica a la muerte, para que pueda vivir completamente para el Señor, va a descubrir en la experiencia que esta emoción suplica y maniobra para retener alguna base de actividad. Por esta misma razón, numerosos cristianos son impotentes para andar totalmente según el Señor. ¿Y cuántos creyentes, por ejemplo, son capaces de ocuparse en la campaña de oración durante un día entero?
sin reservar ningún periodo para el descanso o para un refrigerio de su emoción. Nos es difícil vivir en el Espíritu durante todo un día. Siempre ponemos a un lado para nosotros mismos algún rato para conversar, platicar con las personas, a fin de dar solaz a nuestra emoción. Solo cuando somos encerrados por Dios y nos vemos y no vemos a persona alguna, ni aún el cielo, sino que vivimos en el Espíritu y le servimos delante del trono, es cuando empezamos a apreciar lo mucho que la emoción exige de nosotros, lo imperfectamente que hemos muerto para ella y hasta qué punto vivimos todavía en ella. El deseo de la prisa es otro síntoma del cristiano emocional. El que se mueve por su sentimiento natural no sabe cómo esperar en Dios, ni está familiarizado con la guía del Espíritu Santo. La emoción generalmente tiene prisa. Un cristiano estimulado emocionalmente obra de modo apresurado. Es en extremo difícil que espere en el Señor para conocer la voluntad de Dios y para andar paso a paso en su voluntad. En realidad los creyentes son incapaces de seguir el Espíritu a menos que su emoción haya sido cedida verdaderamente a la cruz. Recordemos que de 100 acciones impulsivas, apenas una es hecha en la voluntad de Dios. Juzgando por el tiempo que necesitamos para orar, prepararnos, esperar y ser llenos de nuevo con el poder del Espíritu Santo, ¿podemos realmente obrar sin falta si lo hacemos de modo impulsivo? Como Dios conoce lo impetuoso de nuestra carne, con frecuencia usa a nuestros colaboradores, hermanos, familias, circunstancias y otros factores materiales para desgastarnos, porque quiere que nuestra prisa muera, de modo que Él pueda trabajar por nosotros. Dios nunca ejecuta nada con prisas. Como consecuencia, Él no va a confiar su poder al que es impaciente. Salmo 46:10 es un salmo hermoso. Dice, quédense quietos y conozcan que yo soy Dios. Pero el que desea obrar de modo impulsivo tiene que depender de su propia fuerza. La prisa es claramente la obra de la carne. Y como Dios no desea que nadie ande según la carne, el cristiano debe entregar las emociones de precipitación a la muerte. Cada vez que la emoción venga con prisas, deberíamos decirle, la emoción me viene con prisas, oh Señor, que tu cruz entre en acción aquí. Aquel que anda por el Espíritu no puede tener prisas. Dios no se agrada de lo que hacemos por nosotros mismos, pero se deleita cuando esperamos en Él, aguardando sus órdenes. Nuestras acciones deben ser ordenadas por Dios. Solamente lo que es encargado en el Espíritu es una obra suya. Qué imposible es esto para el cristiano que sigue su propia inclinación. Incluso cuando quiere hacer la voluntad de Dios, es en extremo impaciente. No comprende que Dios no solo tiene voluntad, sino que tiene tiempo. A menudo Él revela su mentalidad, pero nos manda que nos detengamos hasta que llegue su tiempo para hacerla. La carne no puede tolerar esta espera. Cuando el Hijo de Dios progresa espiritualmente, descubre que el tiempo del Señor es tan importante como la voluntad del Señor. Por eso no engendres precipitadamente un Ismael, si no quieres que se vuelva el mayor enemigo de Isaac. Los que no quieren someterse al tiempo de Dios son incapaces de obedecer la voluntad de Dios. Y debido a este desear propio, un creyente emocional no puede esperar en Dios. Todo lo que emprende lo hace él mismo, porque no puede confiar en Dios, ni permitir que Dios obre por él. No sabe cómo entregar un asunto por completo a las manos de Dios y abstenerse de emplear su propia fuerza. La confianza le es imposible, porque ésta requiere negarse a uno mismo. Hasta que su deseo es frenado, su voluntad va a mantenerse muy activa.
qué ansioso está de ayudar a Dios, porque Dios parece obrar demasiado lentamente según su criterio, así que es necesario darle una mano. Esa es la operación del alma, motivada por el deseo natural. Muchas veces Dios hace la obra del creyente inefectiva y con ello procura inducirle a negarse a sí mismo, como lo dijo él en Lucas 9:23. La justificación propia es un síntoma común entre los creyentes emocionales. El pueblo del Señor encuentra malentendidos con frecuencia. Algunas veces Él les manda que expliquen sus situaciones, pero a menos que reciban instrucciones de Dios para hacerlo, sus explicaciones no son sino agitaciones de la vida del alma. Y con mayor frecuencia el Señor desea que su pueblo ponga todas las cosas en sus manos y que no se defiendan ellos mismos. Pero cuánto nos gusta hablar en favor nuestro. Qué terrible es para nosotros el que nos entiendan mal, porque disminuye la gloria de uno y desinfla nuestra estimación propia. El yo en el hombre no puede permanecer silencioso cuando se le acusa de una falta injustificada. No puede aceptar lo que le da Dios ni puede esperar a que Dios le justifique. Él cree que la justificación de Dios vendrá demasiado tarde y exige que el Señor le justifique al instante para que todo el mundo pueda contemplar su justicia en términos muy claros. Y todo esto no es nada más que el fermento del deseo anímico. Si el creyente estuviera dispuesto a humillarse bajo la poderosa mano de Dios, en el momento del malentendido, descubriría que Dios desea que use esta ocasión para equiparle, para negar su yo más profundo. Esto es negarse una vez más a su deseo anímico. Esto concluye la cruz práctica del cristianismo. Cada vez que acepta una cruz, experimenta una vez más su crucifixión. Si siguiera su interés natural y acudiera al punto a defenderse, hallaría que el poder del yo sería más formidable y difícil de someter en la próxima ocasión. Pero hasta que el deseo natural es tratado debidamente, de modo inevitable, va a buscar consuelo en la hora del sufrimiento o abatimiento o tristeza, porque su emoción ha sido estimulada adentro y anhela confiar en sus propios argumentos para aliviar la terrible presión sobre su pecho y así aliviar la carga. La inclinación anímica del hombre es informar a otros sobre sus desgracias, como si el conocimiento de ellos por otros se las aliviara. Por medio de esta acción, el individuo intenta obtener simpatía y consuelo de otras personas. Suspira por conseguir compasión y conmiseración, porque éstas le proporcionan un sentimiento placentero. No sabe quedarse satisfecho con el hecho de que Dios conoce sus problemas y no puede encomendar sus cargas solamente a Dios, dejándole que Él le guíe quietamente a una muerte más profunda por medio de estas circunstancias. Al contrario, busca el consuelo de los hombres más bien que el de Dios mismo. Su vida del yo codicia lo que el hombre puede darle, pero desprecia el mandato de Dios. Los creyentes deberían percibir que su vida del alma nunca disminuirá por medio de la simpatía y el consuelo del hombre, porque estos nutren esta vida. La vida del espíritu comienza con Dios y encuentra en Él toda su suficiencia. El poder de aceptar de grado y tolerar la soledad es el poder del espíritu. Cuando localizamos métodos humanos por medio de los cuales aliviar nuestras cargas, nos adherimos al alma y Dios desea que guardemos silencio, dejando que las cruces que Él ha dispuesto para nosotros cumplan su cometido. Pero cada vez que no abrimos la boca en el sufrimiento, somos testigos de la obra de la cruz. El quedarse mudo es la cruz.
El que deja suelta la lengua es el que prueba verdaderamente su amargura. Sin embargo, su vida espiritual es nutrida por la cruz. Entonces, número 2, ¿cuál es el objetivo de Dios? El objetivo de Dios es hacer que sus hijos residan exclusivamente en el Espíritu, estando dispuestos a ofrecer su vida del alma completamente a la muerte. Para conseguir su objetivo, Dios tendrá que tratar severamente el deseo natural de ellos. Dios quiere destruir sus inclinaciones naturales, pero ¿con qué frecuencia? Él no permite a su hijo ni que posea ni que haga cosas que en sí mismas no sean malas y pueden en realidad ser legítimas y buenas, simplemente porque al ser el resultado de los impulsos emocionales las quiere para sí mismo. Si un cristiano anda en conformidad con sus aspiraciones personales, no puede evitar el ser rebelde hacia Dios. El objetivo de nuestro Señor es destruir de modo absoluto el anhelo del creyente de todo lo que no sea Él mismo. El Señor no se interesa en la naturaleza de la cosa, solo pregunta qué es lo que lo dirige a esa cosa, su propio deseo o la voluntad de Dios. La mejor obra o el mejor modo de andar, si sale del deseo de uno y no de una revelación intuitiva, no tiene valor positivo delante de Dios. Muchas obras a las que Dios ha intentado guiar a sus hijos para que las hagan, tienen que ser suspendidas temporalmente, porque este hijo suyo está motivado por su propio deseo y Dios quiere que su voluntad, dada a conocer mediante nuestra intuición del Espíritu, sea el principio, que sea la guía de nuestra vida y labor. No quiere que prestemos atención a nuestra propensión, incluso cuando parece estar de acuerdo con su propósito. A lo que deberíamos prestar atención es a la voluntad de Dios. Lo que debemos de negarnos es a nuestro propio deseo. Y aquí tenemos la sabiduría de Dios. ¿Por qué nos prohíbe que sigamos nuestra inclinación aun cuando ésta coincida con su voluntad? Pues porque es todavía nuestro propio deseo, porque si se nos permite obedecer nuestras buenas aspiraciones, pues no queda ahí algún lugar para nuestro yo. A pesar del hecho de que nuestros deseos de modo ocasional están de acuerdo con su voluntad, Dios no se deleita con ellos, porque después de todo son nuestros. Él nos manda que rompamos por completo con nuestros anhelos de algo que sea diferente de Él mismo. Y este algo puede incluir algunos de los deseos más excelentes, pero Él no quiere dar terreno a ninguno de ellos que sea independiente. Debemos de confiar en Él en todas las cosas. Lo que no surge de la dependencia de Él, Dios lo rechaza paso a paso. Él nos lleva a negar nuestra vida del alma. Si alguno desea mantener un curso verdaderamente espiritual, tiene que cooperar con Dios, poniendo a muerte sus propios deseos. Todos los intereses, inclinaciones y preferencias deben ser negados y deberíamos aceptar de buen grado las contradicciones de los hombres, su desprecio, el que no nos cuenten para nada, los malentendidos y las críticas duras, y permitir que estas cosas que son tan antagónicas al deseo natural traten nuestra vida del alma. Deberíamos aprender a aceptar el sufrimiento, el dolor y un lugar humilde como destinados para nosotros por Dios. Por mucho que nuestra vida del yo se sienta dolorida o duelan nuestros sentimientos naturales, tenemos que llevarlos con paciencia. Si llevamos la cruz en cosas prácticas, veremos pronto nuestra vida del yo crucificada en la cruz que llevamos, porque el llevar la cruz es el estar crucificado en ella. Cada vez que aceptamos en silencio lo que va contra nuestra disposición natural, aceptamos otro clavo que clava nuestra vida del alma más firmemente en la cruz. Toda vanagloria tiene que morir. Nuestro afán de ser vistos, respetados, venerados, exaltados y proclamados, todo tiene que ser crucificado.
Todo anhelo de exhibición del yo debe ser igualmente crucificado. Toda pretensión a la espiritualidad con miras a que, se le alabe debe ser eliminado. Lo mismo toda importancia propia y exaltación personal. Nuestro deseo, cualquiera que sea la forma en que se exprese, debe ser denegado. Todo lo que se inicia en nosotros mismos está contaminado a la vista de Dios. La cruz práctica que Dios proporciona va en contra de nuestros deseos. La cruz tiene por objeto crucificarnos. No hay nada en nuestra constitución total que sufra más heridas bajo el azote de la cruz que nuestras emociones. Corta profundamente en todo lo que pertenece a nosotros mismos, como dice en Hebreos 4:12. Pero ¿cómo puede ser feliz nuestra emoción cuando nuestro deseo es morir? La redención de Dios requiere una puesta de lado a conciencia de toda la vieja creación. La voluntad de Dios y el deleite de nuestra alma son incompatibles. Todo el que quiere seguir al Señor tiene que oponerse a su propio deseo. Y como este es el propósito de Dios, Él ordena que sus hijos tengan experiencia de muchas pruebas duras para que esos deseos puedan ser consumidos en el fuego del sufrimiento. El cristiano puede aspirar a una alta posición, pero el Señor le pone en una muy baja. Puede acariciar muchas esperanzas, pero el Señor no le permite éxito en ninguna. Puede desear muchos deleites, pero el Señor gradualmente se los va quitando hasta que no queda ninguno. Tiene anhelos de gloria, pero el Señor le inflige humillaciones. No hay nada en la ordenación de Dios que parezca coincidir con el pensamiento del cristiano, porque todo le golpea de plano. Aunque se esfuerza con toda su energía, pronto llega a la conclusión de que va en dirección hacia la muerte. No puede discernir al principio que es el Señor el que le dirige a esta muerte. Todo le parece hablar de impotencia. Parece que le priva de toda esperanza de vida, parece exigirle que muera. Y durante ese periodo, cuando no puede escapar a la muerte, empieza a darse cuenta de que esta situación se la debe a Dios. Y por ello debe ceder y la acepta con serenidad. Esa muerte, sin embargo, corresponde a cesar de la vida del alma, para que pueda vivir totalmente en Dios. Para poder conseguir esta muerte en la vida del cristiano, Dios ha tenido que obrar mucho tiempo y enérgicamente. Pero qué insensato es, por lo tanto, que el cristiano se resista a esta expiración durante tanto tiempo. ¿Por qué? Que no es verdad que una vez que ha pasado por esta muerte todo resulta bien y es cumplido también en él el objetivo de Dios. Después de esto puede avanzar rápidamente en el crecimiento espiritual. Luego que una persona ha abandonado sus anhelos naturales, consigue una vida reposada de modo genuino. Antiguamente tenía muchos deseos. Para satisfacerlos tenía que hacer planes y tramar algún ardid, agotando su sagacidad y poder. Su corazón estaba lleno constantemente mientras tramaba cosas. Se agitaba para conseguir lo que deseaba y cuando era derrotado pasaba sufrimientos de agonía por causa del fracaso en conseguir lo deseado. Pero qué vida tan descansada se le escapaba. Además, la persona que no ha abandonado todavía lo que es suyo y se ha entregado a sí mismo a lo que es de Dios, no puede por menos que verse afectado por su ambiente. Las actitudes caprichosas de la gente, el ambiente cambiante, la soledad y muchos otros elementos en el mundo externo contribuyen a inducir melancolía o depresión. Y este es un carácter común entre los creyentes emocionales. Pero el deseo natural también puede ser causa de ira en ellos mismos. Cuando las cosas externas van contra su deseo o no resultan exactamente como él quiere, cuando las cosas parecen ser injustas o no son razonables para él, él queda perturbado, angustiado y enojado. Y estas expresiones emocionales
diferentes son provocadas por causas externas. Pero qué fácil pueden ser estimuladas, perturbadas o heridas las emociones. Nuestro deseo natural, pues, busca el amor, el respeto, la simpatía e intimidad de los demás. Pero si falla en conseguir su deseo, murmura aún contra Dios y clama contra los hombres. ¿Hay alguien exento de esta pena y aflicción? Viviendo en este mundo, como vivimos todos, ¿puede alguien esperar sensatamente que sus deseos sean realizados plenamente? Y si esto es imposible, entonces, ¿cómo puede un creyente emocional tener nunca reposo en su vida? No puede. Pero este Hijo de Dios que sigue puramente al Espíritu y no busca su propio placer, queda satisfecho con lo que Dios le da y se contenta con lo que Dios le da, y su inquietud cesa inmediatamente. Ahora, para ir concluyendo, el Señor Jesús le habló a sus discípulos y les dijo en Mateo 11:29: tomen mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El alma aquí alude de modo especial a la parte emocional de nuestro ser. El Señor sabe que su pueblo debe pasar por muchas pruebas, que el Padre Celestial va a preparar las cosas de modo que se vean solos y malentendidos. Como nadie les entiende a Él excepto el Padre, tampoco nadie entiende a sus discípulos, como dice en Mateo 11:27. Jesús sabe que el Padre Celestial debe permitir que muchos sucesos desagradables sucedan a los creyentes para que puedan ser desacostumbrados del mundo. Él también aprecia y se da cuenta de lo que serán los sentimientos de su alma cuando pasen por medio del fuego. Por esta razón les dice por adelantado que aprendan de Él para que puedan hallar reposo para su emoción. Jesús es manso, es capaz de recibir malos tratos de los hombres, acepta gozoso la oposición de pecadores. Jesús es asimismo humilde, voluntariamente se humilla, no tiene ambición propia, como dice en Filipenses 2, del 7 al 11. Los que son ambiciosos se sienten dolidos, airados, inquietos cuando no pueden conseguir aquello que desean. Pero Cristo en todo momento vive de modo manso y humilde sobre la tierra. Como resultado, su emoción no hierve o estalla en ninguna ocasión. Nos enseña que debemos aprender de Él, que debemos ser mansos y humildes como es Él. Dice que nosotros debemos de llevar su yugo como un freno sobre nosotros. Él lleva un yugo también, el yugo de Dios, y está satisfecho con la voluntad del Padre solamente. En tanto que el Padre lo sepa y le comprenda, pues ¿por qué debe preocuparse Él de la oposición de los otros? Él está dispuesto a aceptar las restricciones que vienen de Dios y explica que nosotros debemos llevar su yugo, aceptar sus restricciones, hacer su voluntad y no buscar libertad para la carne. Si lo hacemos, nada podrá perturbar o provocar nuestra emoción. Esto es la cruz. Si alguno está dispuesto a aceptar la cruz de Cristo y someterse completamente al Señor, pues hallará reposo para su emoción. Esta vida es una vida satisfecha. El cristiano no desea nada sino a Dios, como dice el Salmo 73, y a partir de entonces está satisfecho con su voluntad. Dios mismo ha llenado su deseo. Considera que todo lo que Dios ha dispuesto o le ha dado, pedido o cargado es bueno. Si ya no busca su propio placer y no a causa de fuerza que le obliga, sino porque la voluntad de Dios le ha dejado satisfecho. Y como está saciado, no tiene más peticiones que hacer. Una vida así puede ser resumida con una palabra: satisfecho. La característica de la vida espiritual es la satisfacción, no en el sentido de estar centrado en uno mismo, de autosuficiencia o de autocomplacencia, sino en que la persona ha encontrado que todas sus necesidades están plenamente cubiertas en Dios. Para él, la voluntad de Dios es lo mejor, está satisfecho. ¿Qué más puede desear o pedir?
Solamente los cristianos emocionales encuentran dificultad en los arreglos y disposiciones de Dios y aspiran a tener más, concibiendo innumerables expectativas en sus corazones. Pero el que ha permitido que el Espíritu Santo opere profundamente en él por medio de la cruz, ya no anhela nada más. Según él mismo, su deseo está ya colmado en Dios. Ahora, por último, escuchen bien, en este punto el deseo del creyente es totalmente renovado. Y esto no significa que después ya no pueda haber fracasos, sino que está unido con el deseo de Dios. No solo ha dejado negativamente de resistir al Señor, sino que positivamente se deleita en sus regalos. No ha suprimido sus deseos, simplemente se deleita con que Dios requiere de él. Si Dios desea que sufra, pues le pide a Dios que le haga sufrir. Encuentra dulzura en este sufrimiento. Ama la aflicción más que la curación. Si Dios desea rebajarle de buen grado, coopera con él para ser humillado. Se deleita solo en lo que deleita a Dios y no ambiciona nada fuera de él. No espera ser elevado si Dios no lo quiere así, y no resiste a Dios, sino que recibe alborozado todo lo que él le conceda, sea dulce o amargo. La cruz produce frutos. Cada crucifixión nos trae el fruto de la vida de Dios. Todo el que está dispuesto a aceptar la cruz práctica que Dios nos da, hallará para sí una vida espiritual pura. Y hay diariamente para nosotros la cruz práctica que Dios quiere que llevemos, como Él dice en Lucas 9:23. Cada cruz tiene su misión peculiar para cumplir una obra particular en nuestra vida. Pero que no nos dejemos perder ninguna cruz, sino que diariamente la tomemos. Y mañana veremos una vida de sentimiento. ¿Cómo es la experiencia del creyente así? Pero por hoy vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias porque nos estás enseñando en estos días el poder de la oración. Al estar pasando etapas difíciles, cada uno de nuestros hermanos lo podemos ver, Señor, durante esta semana, las peticiones de oración, pero nos está llevando a vivir más allá de la emoción, de la tristeza que puede producir que un ser amado esté enfermo, que vivamos más allá, que vivamos en la fe, que no vivamos tristes y angustiados como los que no tienen esperanza, como los del mundo, sino que vivamos creyendo de que tú tienes el control de todo. Y como dice tu palabra en Romanos 8:28, que todo obra para bien, para los que te amamos, para los que hemos de heredar la vida eterna. Por eso, Señor, que diariamente, que nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestros anhelos, todos nuestros afectos sean clavados en la cruz, que no nos dejemos mover por los sentimientos del alma, Señor, sino solamente por tu voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. Ayúdanos, Señor, a someter todos nuestros sentimientos, así como tú lo hiciste cuando estabas en el huerto del Getsemaní y tú mismo les declaraste a tus discípulos: mi alma está angustiada hasta la muerte, pero no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Y aún pediste que pasara de ti esa copa, pero no sé que se hiciera tu voluntad, sino la voluntad del Padre. Estuviste dispuesto a todo, Señor. Que hoy estemos dispuestos a todo, Señor, a rendir nuestras emociones a ti y a confiar, Señor, de que tu deseo es de que todos vengan al arrepentimiento, porque es un mandato tuyo, Señor. Porque como dice Hechos 17:30, ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Señor, y sabemos que este es el tiempo en que tú enviarás de tu arrepentimiento y darás al arrepentimiento a aquellos que han de heredar la vida eterna, a todos aquellos que se humillan y que te adoran en espíritu y en verdad, rindiendo toda emoción. Te damos la gloria y la honra, Señor, y que ya no seamos creyentes llevados por los deseos, sino por la voluntad tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén.